Amigas y amigos de Brújula Internacional, siempre está ahora recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. En América Latina siempre hay problemas entre los que dejan el poder y los que quieren mantenerlo eternamente. Evo Morales intentó cuando era presidente una reforma constitucional que no fue posible para presentarse nuevamente. Sin embargo, ahora en Bolivia hay una situación que en el propio partido de Evo Morales, la izquierda, se ha dividido. El presidente Arce, que llegó al poder por elección popular, por supuesto que quiere mantenerse en el poder también, y Evo aspira a reingresar de nuevo en los candidatos a la presidencia. El socialismo en Bolivia está totalmente partido entre estos dos líderes fundamentales, que además en América Latina representa una ruptura con respecto a otros gobiernos, porque tanto el de Lula como el de Colombia, e incluso el de Venezuela y otros de la izquierda, tienen amistad permanente con Evo Morales, pero también relaciones diplomáticas y económicas con el gobierno de Arce, que es legítimamente instituido. Es parte del poder político y la ambición de muchos hombres de querer permanecer eternamente en el poder y no saber que la democracia tiene como fundamento la alternabilidad y el cambio de modelos económicos, políticos y sociales, y los pueblos buscan esa alternabilidad siempre mediante las elecciones. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, y varios miles de sus partidarios comenzaron el martes una marcha en contra de su ex aliado, el mandatario izquierdista Luis Arce. La caminata de más de 5.000 personas busca denunciar al gobierno de Arce, al que acusan de usar los poderes judicial y electoral para frenar la candidatura de Morales para las elecciones de agosto de 2025. También critican la crisis económica, que se manifiesta en la escasez de dólares y combustibles. La protesta arrancó en el poblado de Caracollo, en el departamento de Oruro, y espera llegar el lunes a La Paz, sede de los poderes ejecutivo y legislativo, tras un recorrido de 190 kilómetros. Morales acusa a Arce de bloquear su candidatura presidencial para que él mismo pueda ser el único postulante por el oficialismo, aunque Arce no dijo si irá a la reelección. Por su parte, el gobierno acusa a Morales de instigar una conspiración. El expresidente está inhabilitado para ser candidato, pues la Constitución no permite la reelección más allá de 2 gestiones presidenciales continuas. De todas maneras, el exjefe de Estado insiste en negar la existencia de tal prohibición. Arce acusó a Morales de iniciar la marcha y apoyar un bloqueo indígena de caminos como parte de un intento de golpe de Estado. El lunes comenzaron 5 cortes en vías que comunican la ciudad de La Paz con el lago Titicaca, que comparten Bolivia y Perú. Los indígenas cuestionan al gobierno por no resolver la crisis económica. Más allá de los problemas de la reelección presidencial, por eso algunos gobiernos, solamente como el de México, facilitan en la Constitución un solo periodo de 6 años, y en otros sitios como Estados Unidos la posibilidad de una reelección nada más. En cambio, en este caso de América Latina, muchos presidentes cuando salen del poder quieren modificar la Constitución de izquierda y de derecha, porque lo que hizo el presidente Uribe en Colombia, pero se le opuso la estructura política y jurídica de ese país, y permanentemente modifican las constituciones para seguir en el poder, cosa que atenta contra la misma democracia. Y en cuanto a las noticias internacionales, hoy el mundo está complicado con la situación de lo que se llama el uso de la tecnología con funciones de guerra. Es decir, cuando hablábamos ayer de la inteligencia artificial con especialistas, nos decían los inmensos beneficios. De hecho, hoy es la primera vez que China muestra automóviles volantes, en el sentido de que puedan ser taxis y servicios aprovechando el espacio aéreo sin contaminar tanto como en la tierra, pero además la medicina y la ciencia ha avanzado con la tecnología de la inteligencia artificial, pero puede ser utilizado para la guerra y hacer las armas convencionales mucho más mortíferas. Por eso, más allá de las armas de destrucción masiva como las nucleares, las biológicas o bacteriológicas, ahora con la inteligencia artificial se hace más complicada la existencia de poder humanizar la guerra, y es el caso de lo que ha pasado precisamente ahora en Líbano, porque el movimiento libanés Hezbollah reportó muertos y miles de heridos cuando los buscapersonas de sus miembros en todo el país explotaron simultáneamente una acción que atribuyeron a Israel y que aparentemente fueron hechos en Taiwán, la otra China que no reconoce a la China continental, y posiblemente en Hungría, donde también pasó este tipo de aparatos, pero esto no es una perspectiva de una situación mucho más grave en el futuro. Veamos la nota. Miles de víveres de miembros de Hezbollah explotaron simultáneamente el martes en Líbano. El movimiento islamista proiraní, que atribuyó la acción a Israel, reportó muertos y miles de personas heridas en el rostro, en la mano, en el vientre e incluso en los ojos.
Los víperes o buscapersonas son unos aparatos de mensajería y localización de pequeño tamaño que no necesitan tarjeta SIM ni conexión a Internet. Las explosiones se produjeron en varios bastiones de Hezbollah, apoyado por Irán, pocas horas después de que Israel anunciara que extiende a su frontera con Líbano los objetivos de la guerra, hasta ahora centrada en la lucha contra el Hamas palestino en la Franja de Gaza. Desde el inicio del conflicto en Gaza el 7 de octubre de 2023, la zona fronteriza se ha convertido en escenario de disparos casi diarios entre el ejército israelí y Hezbollah, aliado de Hamas. En un comunicado, el grupo libanés estimó que el enemigo israelí es plenamente responsable de esta agresión criminal y anticipó que recibirá un justo castigo. Una fuente cercana a Hezbollah dijo que cientos de miembros del movimiento habían resultado heridos, tanto en los suburbios del sur de Beirut como en el sur del Líbano y en la llanura oriental de Bekaa. Entre los heridos está el embajador iraní en la capital libanesa, Mojtaba Amani. La ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos también reportó explosiones de víperes de miembros de Hezbollah en ese país. Esta situación preocupa mucho a los aplicadores y estudiosos del derecho internacional humanitario, porque inclusive en la guerra hay que humanizarla y por eso los convenios de Ginebra de 1949 y los protocolos de 1967, que la Cruz Roja es la que los tiene controlando y viene convocando reuniones diplomáticas. Precisamente estuvimos hace poco en San Remo, donde es la ciudad centro del derecho internacional humanitario, y uno de los temas fue las armas nuevas y la inteligencia artificial. Esta situación de que un día en su casa un televisor o una nevera o cualquier equipo eléctrico puede explotar porque estuvo ya contaminado desde el comienzo, hace peligrosa la extensión de la guerra de lo militar a lo civil. Así que como condenamos recientemente el ataque de Hezbollah contra Israel y los residentes en los kibbutz, también ahora pues la sociedad internacional está condenando la posibilidad de que la guerra vaya por este sentido, donde personas que no están en conflicto puedan ser atentados, y además donde la vida puede estar sujeta a criterios políticos y no humanísticos. De allí la necesidad de mejorar ese derecho internacional humanitario, y eso naturalmente nos obliga a una reflexión profunda sobre este tema en nuestros análisis de siempre, antes de las entrevistas que hacemos en el campo internacional. Ya regresamos. La noticia más importante en la prensa regional del Medio Oriente y sobre todo la duda que ha generado la utilización de armas a larga distancia, tecnologías de la guerra, es la explosión de buscapersonas de Hezbollah. Un duro golpe para el grupo armado y un nuevo riesgo en la escalada, señala la prensa francesa. La explosión simultánea de miles de buscapersonas pertenecientes principalmente a miembros de Hezbollah en una operación atribuida a Israel supone un duro golpe para el grupo armado y constituye una nueva escalada en la guerra de desgaste entre el Estado judío y el Líbano, el movimiento islamista Hezbollah. Es un ciberataque digno de una película de espías, señala la prensa europea. Este martes, alrededor de las 14:15 miles de personas, la mayoría de ellas miembros de Hezbollah, resultaron heridos en explosiones simultáneas de buscapersonas en todo el Líbano y Siria, especialmente en los suburbios del sur de Beirut y en la Bekaa, regiones controladas por el partido chiita, y al menos 2.800 personas resultaron heridas, 200 de ellas en estado crítico, y 11 murieron, precisa el título belga citando el informe de evaluación publicado por el Ministerio de Salud del Líbano. Las explosiones parecen ser la última salva de un conflicto entre Israel y Hezbollah, que se identificó después de que Hamas atacara a Israel el 7 de octubre y Hezbollah, su aliado, comenzara a disparar cohetes hacia el norte de Israel. El New York Times enfatizó que ambos grupos armados cuentan con el apoyo de Irán. Aunque los funcionarios israelíes no han reivindicado ni negado la responsabilidad de las explosiones, Israel tiene una larga lista de sofisticadas operaciones de sabotaje contra su adversario, señala el diario estadounidense The Atlantic, confirma que el Estado judío ha estado utilizando tecnologías digitales para atacar a miembros de Hezbollah durante meses. Pero el ataque de hoy no se parece a nada que haya sucedido antes y al parecer haber estado un golpe a un nuevo tipo, mutiló a miles de combatientes y puede haber destruido capacidad del grupo para responder, pero puede significar la extensión del conflicto más amplio, sobre todo por la respuesta que puede dar Hezbollah. La operación israelí, uno de los mayores ataques de la seguridad de Hezbollah desde su creación en los años 80, precisamente durante la ocupación del sur del Líbano, que Israel puso al final del 2002. Se trata de un duro golpe para Hezbollah, considera también David Roches, profesor de la Universidad de Defensa Nacional de Washington. El principal problema es que los combatientes individuales de Hezbollah
Ya no confiarán en el equipo del grupo armado que opera como una organización en red, y así lo explica la prensa árabe. Esto requiere muy buenas comunicaciones en tiempo real y no tendrán eso, dijo también la prensa Al Jazeera. Expertos en cuestiones militares del Instituto de Asuntos Internacionales han explicado que Israel logró atrapar a los buscapersonas de Hezbollah. En los últimos meses el movimiento libanés ha adquirido nuevos dispositivos y dado que los buscapersonas fabricados en Taiwán no pueden entregarse directamente al Líbano, fueron transportados a través de un tercer país. Es en ese tercer país donde los servicios de inteligencia israelíes habrían intervenido para introducir explosivos en las buscapersonas y que los explosivos debieron ser activados en forma remota mediante drones o desde el mar. La formación armada Hezbollah señaló que pese al ataque recibido, continuarían su apoyo a la resistencia de Gaza y a su pueblo y seguirían defendiendo el Líbano, su pueblo y su soberanía. El grupo añadió que la masacre del martes tendrá un duro castigo y una rendición de cuentas específicas. Hezbollah considera como organización terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos, Argentina y otros países occidentales, pero vista como un movimiento de resistencia legítima por gran parte del mundo árabe, expresó también sus más sinceras bendiciones y condolencias a las familias de este ataque de guerra cibernética. Además de Hezbollah y el Líbano, también Irán culpa del ataque a Israel, que hasta ahora ha guardado silencio. En un comunicado emitido a última hora de la noche, el Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanai, llamó a la comunidad internacional a actuar con rapidez para hacer frente a la impunidad de las autoridades criminales de Israel, su acérrimo enemigo. Irán es uno de los principales aliados de Hezbollah, grupo al que ha apoyado financieramente y con armamento desde hace el año 80. Tenían además capitanía el llamado Eje de la Resistencia, una alianza informal anti-israelí, formada además por el Hezbollah, por los palestinos de Hamas y los hutíes del Yemen, entre otros grupos de la región del Medio Oriente.